Hoy nos adentramos en un conjunto de fuentes que son, de verdad, como un mapa del tesoro de lo más extraño. Sí, un recorrido por algunos de los museos más peculiares del mundo. Hablamos de lugares que cogen la idea de museo y la retuercen hasta hacerla, bueno, casi irreconocible. Ujú. Vamos a explorar colecciones que guardan desde cerebros en frascos y hachas de desamor hasta arte que es gloriosamente fallido. El objetivo, al final, es descifrar qué nos cuentan estas vitrinas tan raras sobre nosotros mismos, Exacto. sobre nuestra curiosidad, el amor, el fracaso y la memoria. Y para darle un poco de orden a este fascinante caos, hemos organizado el recorrido en tres grandes ideas, tres bloques. A ver. Primero, nos meteremos de lleno en esa extraña fascinación que nos produce el cuerpo humano, entre la ciencia y el morbo. Vale. Después, exploraremos cómo se archivan las emociones y las experiencias más íntimas. Y finalmente, viajaremos a los límites del arte, donde la creación se encuentra con el fracaso y a veces con la destrucción. Perfecto, pues vamos a desgranar esto. Empezamos con el cuerpo, pero desde ángulos que de verdad te dejan con la boca abierta. El primer sitio es el Museo Mütter, de Filadelfia. Uf, el Mütter. Al leer sobre él, la imagen que se te queda es la de un gabinete de curiosidades victoriano, pero, a lo bestia. Totalmente. Hay miles de rarezas médicas, tumores, esqueletos gigantes, fetos con dos cabezas. Mencionan incluso que tienen fragmentos del cerebro de Albert Einstein, ¿no? Sí, y un molde de cera de una mujer del siglo XIX, una tal Madame Dimanche, a la que le creció un cuerno de casi 25 centímetros en la frente. ¡Qué fuerte! Es que visualmente debe ser impactante. Pero lo que es fascinante aquí es su origen. Claro. No nació para ser una atracción de feria. Su fundador, el cirujano Thomas Mütter, lo creó en 1863 con un propósito puramente educativo. Para estudiantes. Justo, para que los estudiantes de medicina vieran con sus propios ojos las patologías más extrañas. Era una herramienta pedagógica. Claro que lo que en el siglo XIX era ciencia punta, pues hoy nos plantea preguntas muy distintas. Y es que eso es lo que no me esperaba al leer los artículos, que un museo del siglo XIX esté ahora mismo en el centro de una polémica supermoderna. Mm, Resulta que la dirección actual del museo lanzó algo llamado el Postmortem Project para abrir un debate. sobre la ética de exhibir todo eso. Exacto, sobre la ética de exhibir restos humanos que, en su mayoría, se obtuvieron sin ningún tipo de consentimiento. Claro. Personas que acabaron en una vitrina sin haberlo decidido. Y esto ha generado una división tremenda. Ha surgido un grupo de presión, Protect the Mütter, Lo leí, sí. formado por seguidores y antiguos empleados que acusan a la nueva dirección de querer sanitizar el museo. De quitarle su esencia, su crudeza. Vaya, La polémica ha escalado tanto que el museo tuvo que retirar los vídeos de su canal de YouTube, que era increíblemente popular. o sea, un choque frontal entre la sensibilidad del siglo XIX y la del XXI. Totalmente. Pero entonces, ¿el argumento de los que quieren proteger el museo tal como está, cuál es? ¿Qué temen perder exactamente? Temen que, en un intento por ser políticamente correctos, se diluya la misión original. La misión de Mütter. Eso es, la misión de mostrar la realidad de la enfermedad y la muerte sin filtros. Argumentan que esa crudeza es precisamente lo que genera un impacto educativo y una reflexión profunda. Sobre la fragilidad del cuerpo. Exacto. Sienten que suavizarlo sería traicionar ese legado y convertirlo en un lugar, pues, menos honesto. ¡Qué dilema! Bueno, de un lugar donde los cuerpos se coleccionan por la ciencia, saltamos a uno donde se conservan casi por accidente. Las momias de Guanajuato, en México. Es que la historia de su origen es increíble. No son como las momias egipcias que están preparadas con un ritual, no. No, estas se momificaron de forma natural. Por las condiciones del terreno. Empezaron a descubrirlas a partir de 1865, cuando exhumaban las tumbas del cementerio local porque los familiares dejaban de pagar el impuesto por la sepultura. O sea, imagínate la escena. Es que es... Es una transición perfecta porque pasamos de la intención científica a un fenómeno natural mediado por la pura burocracia. Y el resultado es igual de perturbador, o incluso más. Sí. La colección supera los 100 cuerpos y sus rostros, a menudo con expresiones de agonía, son muy impactantes. Ya. De hecho, hay una anécdota en las fuentes sobre el escritor Ray Bradbury que visitó el museo y salió de allí tan horrorizado que escribió el cuento El siguiente en la fila. Normal que le impactara. Entre las momias hay una que llaman la más pequeña del mundo, que es el feto de una mujer embarazada que murió en la epidemia de cólera. Es de una crudeza. Uf. Y luego está
cómo este lugar saltó a la cultura popular. En los años 70, una película de culto, El santo contra las momias de Guanajuato, Ah, claro. convirtió el museo en un ícono del cine de terror y de la lucha libre mexicana. Una mezcla imposible. Si te fijas, tanto en el Múter como en Guanajuato, la línea entre el interés científico, la historia y el puro morbo es increíblemente fina. Sí, Y esa línea se explora de una forma aún más específica y casi cómica en nuestro siguiente museo. sí, aquí la especialización es máxima. Nos vamos a la faloteca islandesa, en Reykjavik. A ver, explícalo. Los documentos la describen como la colección más grande del mundo de penes. Así, sin más. Tienen unos 286 especímenes de 93 especies de mamíferos. ¿Y cuál era el objetivo? La misión de su fundador era conseguir el pene de todos los mamíferos de Islandia. Pero la cosa no se queda ahí. Hay más. También hay representaciones de falos de criaturas mitológicas, como elfos y troles. Y esto, que suena a broma, nos dice mucho sobre el impulso humano de coleccionar. Totalmente. Es casi una continuación de la mentalidad científica del siglo XIX, donde se creía que si podías nombrar, medir y archivar cada parte de la naturaleza, la dominabas. Es verdad. Pues aquí se aplica esa misma lógica a algo que sigue siendo un tabú enorme. Es una forma de despojar al falo de su carga erótica o pornográfica y convertirlo en un simple objeto de estudio. Como un escarabajo o una mariposa. Exacto. Le quita todo el misterio. Y el dato que remata la colección es que en 2011 consiguieron por fin su primer espécimen de Homo sapiens. Ah, sí. Lo donó un amigo islandés del fundador, que tenía 95 años, y fue amputado de su cadáver. O sea que cumplió su sueño póstumamente. Vaya. Y esta obsesión por catalogar los márgenes del cuerpo nos lleva a otros dos lugares ya de forma más breve. En Tokio, por ejemplo, está el Museo Parasitológico de Meguro, que se dedica a los seres que viven dentro de nosotros. Uf, Y la joya de la corona es una tenia de 8,8 metros, 8 metros 80. Es casi la longitud de un autobús. extraída de un paciente que se aficionó demasiado al pescado crudo. Y de lo que vive dentro de nosotros a lo que sale de nosotros. En Delhi, India, está el Museo del Inodoro. Suena a chiste. Pues sí, pero lo fundó un reformador social, el Dr. Bindeswar Pathak, para concienciar sobre la importancia del saneamiento. O sea que tiene un fin social muy serio. Serísimo. Y la colección es alucinante. Recorre 5.000 años de historia, desde los sistemas de la civilización harappa hasta retretes de oro de emperadores romanos. Hemos visto el cuerpo por dentro, por fuera, en sus fragmentos más íntimos y en sus desechos. Pero el ser humano es más que su biología. Claro. ¿Qué pasa cuando lo que se quiere conservar no es un órgano, sino un sentimiento roto, el fantasma de una emoción? Pues resulta que también hay un museo para eso. Y es uno de mis favoritos de la lista. El Museo de las Relaciones Rotas, en Zagreb, Croacia. El concepto es brillante. Es pura genialidad. Es una colección de objetos donados por gente anónima de todo el mundo y cada objeto simboliza el final de una relación amorosa. Lo que es increíble es que el museo nació de la propia ruptura de sus fundadores, dos artistas, Olinka Vistica y Dračen Grubisic. No sabían qué hacer con todas las cosas que habían compartido. Empezó como una broma entre ellos y se convirtió en este fenómeno global. Transforma el dolor privado en una experiencia pública y artística. Eso es. Al donar un objeto que te causa dolor, un vestido de novia, un teléfono móvil, un osito de peluche, la gente realiza una especie de ritual. Es catártico. Le entregan el objeto al museo y con él, una parte del peso emocional que conlleva. Se liberan. Y a la vez, su historia personal pasa a formar parte de una narrativa universal sobre el amor y la pérdida. Hay un ejemplo en uno de los artículos que te deja helada. Un hacha expuesta en una vitrina. Un hacha. Un hacha. La donó una mujer de Berlín. Su pareja la dejó por otra mujer y ella, en un ataque de furia, compró el hacha y destrozó sistemáticamente todos los muebles que él había dejado en su apartamento. Madre mía. La descripción que acompaña al objeto dice simplemente: cuanto más crecía la pila de madera, mejor me sentía. El hacha fue ascendida a instrumento de terapia. Es que es potentísimo. Vaya pasada. En ese objeto se condensa toda la rabia, el dolor y la liberación. Es más elocuente que 1000 palabras. Y de este archivo de desamor hay una transición muy natural a otro tipo de archivo íntimo, el Museo del Cabello de Habanos en Turquía. Sí. Es un lugar que visualmente debe ser sobrecogedor.
Imagina una cueva cuyas paredes y techo están cubiertos por más de 16.000 mechones de pelo de mujer, 16.000. cada uno con una pequeña etiqueta con el nombre y la ciudad de su donante. La historia cuenta que empezó cuando un alfarero local le pidió a una amiga que se marchaba un recuerdo, y ella le cortó un mechón de pelo. ¿Y él lo colgó? Él lo colgó en su taller y las mujeres que visitaban la tienda y oían la historia empezaron a dejar sus propios mechones. ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué guardar pelo? Parte de una persona que perdura casi intacta tras la muerte. Es un memento mori, Ya. un recuerdo de la vida que no se descompone fácilmente. En muchas culturas, el pelo tiene un significado simbólico enorme, ligado a la fuerza, la identidad, la seducción. ¿Es verdad? Este museo es un archivo biológico de miles de historias anónimas. Es íntimo y a la vez masivo, creando una extraña sensación de memoria colectiva. Y de los archivos de la emoción llegamos al último capítulo, el arte llevado a sus extremos más insólitos. Y empezamos, literalmente, bajo el agua. En Cancún, México, está el MUSA, el Museo Subacuático de Arte. ¿Ah, sí? Más de 500 esculturas de tamaño real hundidas en el fondo del Mar Caribe. Para verlo, tienes que ponerte el equipo de buceo o de snorkel. Y lo revolucionario del MUSA es que redefine lo que es un museo. No es un edificio, es un ecosistema. Es un ecosistema. Y el arte no es estático, está vivo. El proyecto tiene un doble propósito que es brillante. Cuéntalo. Por un lado, es una instalación artística, pero por otro es un proyecto de conservación. Las esculturas, hechas de un cemento especial, actúan como arrecifes artificiales. El coral crece sobre ellas. Exacto. El coral empieza a crecer sobre ellas. Los peces las colonizan. Es una colaboración entre el artista y la propia naturaleza. Además, tiene un efecto práctico. Desvía a los miles de turistas que visitan la zona de los arrecifes naturales que estaban sufriendo un deterioro brutal. Claro. Así que el arte, en este caso, sirve para salvar la naturaleza. Me encanta esa idea del arte no como algo que se mira, sino como algo que hace. Exacto. El artista crea la obra, pero la naturaleza la termina. Y cada día es diferente. Es la antítesis del museo tradicional. Totalmente. Donde todo está controlado y preservado en un estado inmutable. Aquí, la decadencia y la transformación son parte de la belleza. Y del arte que crea vida, pasamos al arte que celebra el fracaso con un orgullo tremendo. El Museo del Arte Malo, el MoBA, en Massachusetts. El MoBA. Su lema ya es una declaración de intenciones. Arte demasiado malo para ser ignorado. Pero que nadie se confunda, ¿eh? Tienen unos estándares de calidad o de malidad muy estrictos. No aceptan cualquier cosa. No. Los artículos dejan claro que la obra debe tener una intención artística seria que ha salido terriblemente mal. Rechazan el kitsch hecho a propósito, las manualidades infantiles o las bromas. Tiene que ser un intento honesto de hacer buen arte. Pero que ha fracasado de forma espectacular. Me encanta esa filosofía. Libera muchísimo al espectador, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos ido a un museo de arte contemporáneo sintiéndonos un poco ignorantes por no entenderlo? Claro. Este museo te dice, tranquila, aquí el chiste es que la obra ha fallado estrepitosamente. Relájate y disfruta del desastre. Totalmente. La pieza fundacional Lucy en el campo con flores la encontró un anticuario en la basura. ¿En la basura? Y mi favorita tiene que ser Domingo sobre el cazo con George, un retrato puntillista de un señor en un orinal. Es que hay que tener una dedicación increíble para aplicar una técnica tan meticulosa a un tema tan terrenal. Desde luego. Ahí reside la gloria del fracaso que ellos celebran. Su filosofía no es la burla, sino, y cito, celebrar el derecho de un artista a fallar gloriosamente. Al final, al parodiar los criterios de los grandes museos, nos hacen pensar más sobre qué es el buen arte y quién tiene la autoridad para decidirlo. Y para cerrar este círculo, del fracaso creativo pasamos a la creatividad al servicio del dolor más extremo. Uf. El último lugar de nuestro recorrido es el Museo de la Tortura de Ámsterdam. Aquí el tono cambia por completo. Sí. Los textos lo describen como un lugar oscuro, con pasillos estrechos, diseñado para crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica. Es que no es un lugar para disfrutar, es un museo de advertencia. Exhibe más de 50 instrumentos de tortura, principalmente de la Edad Media, y los detalles son espeluznantes. Se habla del aplastacabezas, del potro que dislocaba todas las articulaciones. O de la sierra. O de la sierra que se usaba para cerrar a las víctimas en dos, empezando por la entrepierna.
Es terrible. Y el contexto que explican es que estos métodos no se usaban en secreto, sino como parte de la justicia pública. Eran espectáculos. Sí, espectáculos diseñados para aterrorizar a la población y mantener el orden, especialmente contra acusados de herejía o brujería. Y esto nos lleva a una pregunta final sobre este lugar. ¿Es una colección como las demás? Claramente no. No. El objetivo no es celebrar los objetos, ni su artesanía ni su historia. Es un museo que exhibe sus piezas para repudiarlas. Es una anticolección. Exacto. Su propósito es confrontarnos con la capacidad humana para la crueldad, como un recordatorio de lo que no debemos repetir. Cierra el círculo, que empezamos con el cuerpo, mostrando su máxima vulnerabilidad. Entonces, después de este viaje, ¿qué nos queda? Hemos pasado por las entrañas del cuerpo, por los restos de un desamor, por el arte que nace bajo el mar o el que se ríe de sí mismo, y hemos terminado en la oscuridad de una cámara de tortura. ¿Qué une a todos estos lugares tan dispares? Yo creo que lo que los une es una idea muy potente sobre el valor. Todos estos museos luchan contra el olvido, sí, pero lo hacen recalibrando lo que consideramos digno de ser preservado. Ah, qué buena idea. Cogen lo que la sociedad a menudo margina, teme o considera un fracaso, la enfermedad, el tabú, el dolor, el mal arte, la crueldad, y lo colocan en el centro, bajo un foco, obligándonos a mirar. ¿Nos obligan a mirar? Desafían nuestra idea de lo que es un tesoro y nos demuestran que se puede encontrar un significado profundo en los rincones más extraños de la experiencia humana. Me gusta esa idea. No coleccionan belleza, coleccionan significado. Exacto. Y eso nos deja con una última reflexión. Si tuviéramos que elegir un solo objeto para representar un capítulo de nuestra propia vida, uno feliz, uno doloroso, uno ridículo, ¿cuál sería? ¿Y en qué tipo de museo personal e insólito merecería ser exhibido?